Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de todo el equipo agradeceros la asistencia a esta conferencia y esperamos que sea de vuestro interés. Estrenamos el 2019 con este nuevo formato de conferencias, dando un poco más de información de mercados y de inversión, que normalmente en revisiones individuales no nos podemos extender tanto, y aprovechando para informaros de los nuevos enfoques en la forma de inversión que tenemos, ¿vale? No sé si alguno de vosotros habrá venido esperando directrices o perspectivas del 2019 en esta conferencia, pero no va a ser así. Sabemos que todas las casas lo están haciendo, pero desde nuestro punto de vista en Visan pretendemos ser un poco más sensatos y humildes, y dado que no tenemos la bola de cristal y en lugar de tratar de adivinar qué va a pasar, es daros un poco más nuestra visión para que podáis tener, a nivel de inversión, para que podáis tener un comportamiento impecable. En cuanto a la situación reciente, el cierre de 2018, no cabe decir poco, es decir, todos hemos sufrido este año fatídico, sobre todo el último trimestre y el último mes de diciembre. Casi todas las bolsas, la mayoría de bolsas mundiales han cerrado en negativo, con peores resultados desde 2011, y por lo tanto ha habido un sentimiento de miedo y de pesimismo entre los inversores que hacía mucho tiempo que no se veía. Este pánico ha provocado rotaciones de carteras y ha sido más agudizado dado que los inversores han visto que no solo caía la renta variable, sino que las caídas se daban en todo tipo de activos, ¿vale? Por tanto, podemos afirmar que ha habido un repunte de la volatilidad y ha acabado como un periodo de complacencia de los inversores. Nuestros inversores en Visan, nuestros clientes, a nivel de comportamiento cuentan con una gran ventaja, y es que han hecho la planificación financiera y por tanto han podido parametrizar los objetivos, dimensionar horizontes temporales y por tanto no caer en rentabilidades a corto plazo, sino poder alabar, digamos, más la consecución de objetivos, ¿vale? Nuestros clientes también juegan con la ventaja de que la proporción que tienen en renta variable en sus carteras no es un porcentaje más o menos aleatorio, que se ha hecho con una serie de preguntas según su aversión o no al riesgo, aversión al riesgo, entendido riesgo como volatilidad, sino que es una proporción de la cartera por convicción, porque son objetivos que van realmente a largo plazo, ¿vale? Dicho esto, ofrecemos desde Visan, pensamos que podemos ofrecer una seguridad y rentabilidad al mismo tiempo, es decir, tranquilidad, con estos dos conceptos, que según cómo se valoren, muchas veces no van de la mano. En cambio, con nuestro sistema y nuestro método de inversión sí que pueden ir juntos. Y bueno, sin más dilación, doy paso a Xavi San Miguel, que os explicará. Por favor, las preguntas rogamos que sean al final, haremos turno de preguntas. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Conferencia de Mercados 2019. Espero que disfrutéis este rato con nosotros. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Empezaremos por hablar del 2018, el mundo en llamas, lo titulamos así. Veremos luego la rentabilidad agregada de clientes de Visan. Veremos la situación actual vista de pájaro. Nos interesa ver las cosas con un horizonte a largo plazo, con las cosas en perspectiva. Es muy importante analizar las cosas así. ¿Existe o no una burbuja bursátil? Es un gran miedo que hay en la actualidad, ¿no? Estamos ante una situación de posibles caídas importantes a nivel de inversión, de bolsas, etcétera. Este miedo vamos a analizarlo. Hablamos siempre de planificación, parecemos pesados, pero es que es la marca de la casa, la planificación financiera, porque nos blinda es el blindaje, la clave del éxito. Hablaremos también de factor investing, cómo lo estamos utilizando en estos momentos, y el uso de pólvora, qué uso tenemos y por qué se hace y por qué lo tratamos de esta forma. Finalmente hablaremos de riesgo divisa y más especialmente de Europa, que consideramos que es un gigante con pies de barro. Y finalizaremos. Bueno, mundo en llamas. Fijaros, ya lo ha anticipado Marta, ha sido un desastre de año. No ha funcionado nada, pero nada es nada. Estados Unidos, el Standard & Poor's ha perdido un 7%, fijaros, América Latina perdiendo un 11%, Europa se ha perdido un 13%, un 14%, con Alemania con un menos 18%. Pensad, Alemania es la locomotora, es el principal país, la bolsa mejor que ha funcionado en los últimos años, ha sufrido la que más.
Además, vemos que Japón también ha sufrido muchísimo, China, impresionante, de las que más, y los mercados emergentes. Pero es que no solamente esto, es que también los bonos, tanto soberanos como bonos corporativos, todos han sufrido, y caídas importantes. Así que el inversor muy perfilado, típicamente perfilado que busca la seguridad, habrá recibido por todos lados, y no va a entender, va a decir, ostras, ¿qué está pasando? Que todo está yendo mal, ¿no? Después vemos mercados alternativos, hedge fund, también en rojo, petróleo, un desastre. Cae el petróleo, no siempre las gasolineras bajan tanto, estaría bien, pero... Y el oro, o sea, fijaros que no había donde refugiarse. Lo que poco que ha ido bien, lo vemos en el yen, ha ido un poco bien, y el dólar, un poquitín, nada extraordinario, punto. Bueno, este ha sido un año tremendo. Fijaros, desde 1900, a mí me gusta ver las cosas siempre a muy largo plazo, o sea, para entender un poco, desde 1900 hasta hoy, vemos que del total de los activos que hay para poder invertir, este año ha sido el récord. El 89% de todos los activos han entrado en pérdidas. Es una barbaridad, estamos hablando de una anomalía en 2018. ¿De acuerdo? Bueno, hubo otro caso bastante similar, que estamos hablando de 1920, que hubo otra crisis importante a nivel mundial. La gente se acuerda de la del 29, pero es que el 20 hubo otra, que se solventó muy rápido, sobre todo en Estados Unidos, que se despidió el 50% de los funcionarios. Entonces, fijaros aquí abajo, como en 2017 partimos de una situación catastrófica, pero el año pasado fue el año que mejor fue en la historia. Fijaros, todo iba bien, el año pasado el 2017 era jauja, todo funcionaba bien, y para luego ir al extremo. Esto es muy habitual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos enseña un poco la historia? Que si tú estás en un periodo que todo va mal, es muy probable que al año siguiente las cosas vuelvan a funcionar con cierta normalidad. No es seguro, puedes tener excepciones de que tengas 2 años seguidos que funcione mal, pero por lo general la cosa vuelve a funcionar a su cauce. Esto es una pequeña pista que dejamos caer ya. El mundo en llamas. Seguimos con inversores value. A nosotros nos gusta mucho el value, es uno de los factores que más utilizamos a la hora de invertir. Pero fijaros, aquí vemos Greenlights Performance, esto es uno de los mejores fondos de inversión de América, value, un fondo value puro, ha perdido un 35% en 2018, cuando estaba acostumbrado a ganancias de más o menos del 20% anual. Esto es García Paramés, el gurú español de inversión, ha perdido un 32% en el año pasado. Es que estamos hablando de las mejores cabezas, os lo digo, son la gente más potente que existe a nivel de inversión, que el año pasado fue desastroso, fue catastrófico para ellos. Año complicado. Además, diciembre, bueno, los que estamos en mercado siempre decimos, bueno, ahora llega el fin del último trimestre, que suele ser un trimestre positivo, ¿no? Es la subida de lo que dicen, ¿no? De Santa Claus, etcétera. Pues fijaros, este diciembre ha sido el diciembre, excepto el año 1931, que estamos hablando de Gran Depresión, el peor de la serie histórica. Y a nivel de cuatrimestre, el 2018 ha sido en el top 10 de los peores cuatrimestres de la historia también, junto con 1932, 31, 30, 29, bueno, claro, la Gran Depresión, 87, que fue el crack, 2008, que hubo otro crack, o sea, fijaros, el nivel de caída ha sido muy violenta. Y fijaros, los cierres, ¿no?, anuales a nivel bursátil, Estados Unidos es el que menos ha sufrido, pero después Japón tampoco no ha sufrido tanto, pero después encontramos a Alemania, un desastre, y China peor aún, ¿no? Aquí, bueno, aquí tenemos todas las guerras de trade wars. Realmente las bolsas que más han sufrido han sido aquellos países que se han enfrentado, han sido muy beligerantes contra Donald Trump, ¿vale? Donald Trump parece, bueno, la gente lo conoce, es un hombre especial, pero sinceramente este hombre mueve el mundo y su lucha para conseguir las barreras arancelarias ya empezó dando su fruto, y aquellos que se opusieron recibieron bien, mientras América seguía subiendo, el resto, pero se hundió, uno tras otro. Realmente, aquí vemos bastante bien qué piensa el mercado de quién puede o no ganar esta guerra, ¿de acuerdo? Aunque la guerra es larga, ya pasarán muchas cosas. Parece como si los mercados hubieran anticipado una recesión. Es cierto que China, que sigue creciendo al entorno del 6%, ha ralentizado muchísimo su economía. Alemania, en este último cuatrimestre, ha sufrido una barbaridad,
tiene muchísimo que ver con todas las guerras de tarifarias, hay más factores. Pero claro, el mercado realmente ha caído muchísimo, está anticipando al mercado una recesión, ¿o no? A nosotros lo que más nos preocupa es siempre qué está haciendo Estados Unidos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque América dicta. Cuando América cae, todo el mundo cae. Las correlaciones son enormes con el mercado americano. En cambio, puede ser que el mercado francés caiga y Estados Unidos no, puede ser que los chinos caigan y Estados Unidos no, pero si cae Estados Unidos, caen todos detrás, ¿de acuerdo? Algunos más, algunos menos. Es así de poderosa la influencia americana. Por eso siempre estamos mirando a Estados Unidos. Es indispensable seguir analizándolo. Bien, esto cerramos el capítulo del 2018, perdón. ¿Qué rentabilidad han obtenido nuestros clientes agregada? Fijaros, primero, las rentabilidades que nosotros estamos obteniendo son fruto de un asset allocation. El asset allocation es la principal clave de rentabilidad de los inversores. Hay quien dice que no, que lo más importante es hacer una buena selección de activos. Este mejor fondo, esta mejor acción, etc. Esto es un factor que a largo plazo influye solo entre un 5 y un 10% de la rentabilidad total. Hay gente que dice que hay otros factores más importantes, ¿vale? Que es la selección del momento donde invertir. No inviertas ahora, no espérate, no más tiempo, no menos. Esto es market timing. El market timing es bastante desastroso a la hora de invertir. La mayoría de inversores, la psicología es tan fuerte y tan adversa en la psicología humana que lo que suele producir el market timing son resultados muy malos para la inmensa mayoría de los inversores. Un poco porcentaje sí que les va muy bien, pero es de verdad, una minoría, auténtica minoría. Más del 80% de los resultados buenos a largo plazo se consiguen con una estructura correcta de asset allocation. Nosotros, cuando estamos planificando, lo que estamos haciendo es ver desde el momento actual, a través de los objetivos, todos los pagos que va a necesitar una familia para cumplir sus objetivos, porque estos pagos van a determinar el asset allocation en el momento presente. Y todo nuestro trabajo está apoyado en todo el tema académico, es decir, queremos ver cuál es el asset allocation óptimo para las familias. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto es lo más relevante, ¿qué asset tenemos? Y para los objetivos de nuestros clientes sale esto, sale un 73% en renta variable y un 25% en renta fija. Podría sorprender, digo, ostras, sí que tienen una exposición fuerte en renta variable, pero es que no es que la tengan o no los clientes porque son menos aversos al riesgo, no, es que esta es la proporción que sale, se desprende de los objetivos de cada uno de los clientes. Hay algunos que tienen mucho menos, algunos que tienen mucho más. Esto cambia, ¿vale? Fijaros, la rentabilidad del menos 7,5. Bueno, si hubiéramos invertido en el mejor país, que es Estados Unidos, el equivalente con esta asset allocation hubiera sido un menos 6. Bueno, estamos en un menos 7,5, un poco menos. Si hubiéramos invertido en Europa, con este asset allocation hubiera sido el comparable un menos 12, un menos 11 y pico, ¿vale? Si invertimos en Asia, hubiera sido un menos 14. Bueno, evidentemente no estamos en el mejor de todos, ¿eh? Y no tenemos toda la exposición en Estados Unidos, ni muchísimo menos, pero estamos en la franja mejor dentro de lo mal que ha ido, no quiero justificar, pero, bueno, oye, de un menos 6 a un menos 14, pues estamos en un menos 7,5, no está mal. No todos los clientes van a tener el mismo resultado, ni mucho menos, esto varía porque cada planificación, os aseguro que es un mundo, los flujos de pagos es una pasada, cada una cosa es distinta, y no todo el mundo tiene las mismas inversiones dentro, ¿vale? Porque hay siempre especificidades, etc. Aquí pretendemos hacer una visión conjunta. Bueno, volvamos a la vista de pájaro. Bueno, la mayoría me conocéis, siempre hablo de este gráfico, que os parece un poco repetitivo, pero es importante para los que no lo tengan presente. ¿Dónde podemos invertir nuestro patrimonio? Nosotros siempre lo decimos, la mejor inversión es en uno mismo, en sus talentos, ¿vale? En segundo lugar, en sus empresas, en sus negocios o en ascender en la escala laboral, a nivel ejecutivo, lo que sea. Y la tercera mejor inversión consiste en acciones de gente, de empresas de éxito, ¿vale? Por este orden, inversión en uno mismo, en tus propias empresas o en tu puesto de trabajo y después en empresas de éxito de otras personas, ¿vale? Fijaros, otra vez vista de pájaro, esta situación actual, aquí vamos a comparar, esto es el crack del 2008, ¿vale? Pum, la castaña que hubo, ¿eh? Fijaros que desde entonces, estos son valores europeos, esto verde es Italia, Italia es un desastre, ya os lo digo, ¿vale? Esto es España, ¿vale? No ha ido tan mal, ¿eh?
La gente tenía más fe en Italia, pero bueno, ya estamos viendo que el mercado está empezando a poner a cada uno en su sitio. Después, vemos el resto de países más fuertes europeos que han recuperado todo el dinero de la caída, pero oye, es que han pasado 10 años. Y vemos Estados Unidos todopoderosa. Claro, la pregunta siempre es, oye, ¿por qué no ponemos todo en Estados Unidos? A ver, mira qué bien ha ido tú. Fíjate Europa, que esto no está funcionando. Llevamos 10 años aquí parados. Las rentabilidades nuestras como empresa, nosotros empezamos aquí en 2010 y habiendo invertido hasta aquí más o menos, todo en Europa, bueno, hasta aquí en España y aquí en Europa, están por aquí, ¿vale? Nuestras rentabilidades, es más o menos intermedias, ¿vale? A partir de la entrada de Donald Trump sí que apostamos mucho por Estados Unidos. Nos gusta mucho la forma de tener un presidente con visión de mercado, ¿vale? Y así se ha demostrado. Desde su llegada, ¡pum!, no ha hecho todo más que subir de forma muy importante, ¿vale? Fijaros, aquí es una reflexión. ¿Por qué no ponemos todo en América? Porque nuestro sistema de inversión a largo plazo es una tecnología que nos impide estar solo en un mercado, porque ¿quién te dice que en los próximos 7 años vuelva a ocurrir lo mismo? Los mercados tienen sus propios ciclos, a más y a menos, ¿vale? ¿Por qué Estados Unidos ha subido tanto? ¿Por qué? Y aquí vemos la explicación. Fijaros, en azul vemos desde el año 1985 la capitalización mundial, en azul, sin tener en consideración las tecnológicas. Fijaros. Y en naranja, con la tecnología. Fijaros, esta subida meteórica de aquí es la burbuja.com. Subieron de forma meteórica las tecnológicas y se dieron un buen castañazo, ¿vale? Caídas del 80%. Pero luego siguieron más o menos en paralelos y después de la gran crisis se separaron, ¿vale? Fijaros, el mundo sin considerar tecnológicas sigue plano, pero mirad las tecnológicas, ¿vale? Impresionante. Estados Unidos es el país con una mayor proporción de tecnología en sus índices, pero abrumadora. ¿Qué otro sector ha sido importante tener en consideración? Los bancos, ¿vale? Los bancos han sido el peor sector en el que había que estar expuesto en estos últimos años. Nosotros no tenemos exposición bancaria desde hace años y suerte, porque nos ha ido muy bien sin tener bancos. Lo digo porque cuando hacemos un análisis de factores y macro, tenemos en consideración este tipo de cosas, este tipo de factores. Nos ha ido muy bien, por eso hemos ganado más rentabilidad, no por nada, sino porque nos hemos ahorrado los bancos y algunas de nuestros factores de inversión incorporan tecnología, y algunas mucha tecnología, ¿de acuerdo? Pero no todo tecnología, porque a veces subes y la tecnología se hunde miserablemente. Ojo, ¿vale? Y cuando hablábamos de que por qué no lo ponemos todo en Estados Unidos, pues por una razón. Fijaros, desde 1987, cuando este gráfico sube, significa que los mercados emergentes empiezan a funcionar mejor que los mercados desarrollados, Estados Unidos y Europa. Es un ciclo, 81 meses de overperformance, pero overperformance importante, ganando muchísimo más. Pero luego se gira, porque todos son ciclos. Y ala, en contra, 84 meses que los Estados Unidos y Europa iban mejor que el resto, ¿vale? Llega a un doble bottom y vuelve a subir. Ala, venga, otra vez los emergentes. Y ahora estamos en una fase en que ha sido Estados Unidos, sobre todo, y Europa menos, la que ha llevado la batuta. Creemos que esto tiene muchos visos de que está llegando a su fin, que estamos a un fin de ciclo. 1 año, 2, 3... de la hegemonía americana, es decir, no descartamos, debido a que las valoraciones en emergentes están por los suelos, os lo digo, o sea, estamos empezando a encontrar oportunidades ahora de inversión en emergentes con precios del año 2009, o sea, cosas absolutamente irrisorias, y esto lo estamos viendo ahora, con lo cual no es de extrañar que vuelva a cambiar el ciclo y en los próximos 100 meses, o los que sean, entremos en un ciclo en que Estados Unidos, que todo el mundo va a Estados Unidos, pues no sea tan importante. Por lo cual, estar con una sobreexposición americana tiene sentido. Bueno, sí y no. Puede ser que en otros sitios les vaya, pero que mucho mejor. Por eso no estamos siempre en un mismo sitio. Fijaros, no es suficiente diversificar, ¿no? Yo estoy en bolsa española y diversifico, muy bien diversificado a nivel de bolsa española. Bueno, creemos que es poca diversificación. No estoy muy bien diversificado en bolsa europea. Tampoco, creemos que es la mejor manera de diversificar, ni por sectores, ni por geografías. Es una forma de diversificar poco potente, poco poderosa, ¿vale? Aquí vemos la bolsa desde 1989 hasta 2015, cómo el 80% de las acciones
no han dado nada, o sea, no han generado nada. Las que pierden se compensan con las que ganan y no han servido para nada, el 80% los podríamos tirar a la basura. Solo un 20% de las empresas, un 20%, han ganado todo el beneficio y toda la creación de riqueza. Esto sigue las leyes de Pareto, el 80-20, famoso, y se produce en la naturaleza y en muchísimas situaciones. Si te dejas esto, ostras, tienes un problema, ¿eh? Toda nuestra tecnología de factor investing que utilizamos, que, insisto, no funciona cada año, ¿vale?, va a buscar esto, pero de forma, no con diversificación, sino vamos directo a buscar esto. Nos especializamos en esto, ¿vale? Hay años muy malos, insisto, pero es así, no se gana siempre. Entonces, hay miedo, ¿vale? Y para nosotros, el miedo, que es irracional, todo lo que estamos haciendo a nivel de planificación, es para conseguir que la mente y la psique humana no llegue hasta este punto de irracionalidad que te obligue a pulsar el botón y malvendas todo lo que tienes, ¿vale? A lo que nosotros realmente tenemos miedo, dentro de lo que es una gestión adecuada del patrimonio, es a dos cosas fundamentalmente, dos grandes peligros para el patrimonio, ¿vale? El primero es una burbuja, las burbujas, ¿vale?, es peligrosísimo, y la segunda, la aparición de comunismo. Ahora, con lo de Venezuela, está más visto en el ambiente, es muy peligroso, comunismo puro, estoy hablando. Fijaros, en Estados Unidos, esto es la evolución del PIB americano, en azul, desde 1929 hasta el 34, es la Gran Depresión. Fijaros que llegó a caer el PIB un 40, casi un 50%. Es una barbaridad, una caída impresionante. Esto es una depresión. Pero fijaros Venezuela, desde el 2012 al 2018 ha caído la barbaridad del 70%. Es mucho peor que una Gran Depresión. Esta caída, bueno, es lo que está provocando que al final, pues al final digo, oye, es que esto es un desmadre, es que ni la Gran Depresión es fantástica la Gran Depresión comparada con esto. Entonces, nosotros a la hora de invertir hemos de vigilar siempre en evitar burbujas y comunismo, ¿vale? Comunismo es relativamente sencillo, porque intentas no estar en países que se haya implantado comunismo, ya que podemos invertir de forma global, sales de estos países, no tenemos inversiones en Venezuela, ¿de acuerdo? China, lo siento mucho, de comunista no tiene nada. China es lo más capitalista que hay en estos momentos. Es más, vieron el error que se produjo en su día y se han pasado al otro bando, ¿vale? Quedaros con lo de las burbujas. Esto es Estados Unidos desde el año 1950. Vamos a empezar con el azul. El azul te está diciendo que si está caro o no el mercado, con el ratio price earnings, que es un ratio muy básico, del PER, el típico PER. Desde 1950, bueno, aquí estaba relativamente caro. Esto es una desviación típica, 1, 2, 3. 1 y 2 es bastante habitual, 3 es una salvajada, o menos 3, es una anomalía, ¿vale? Bueno, siempre ha sido caro, relativamente muy barato aquí, pero de repente, fijaros, sube hasta niveles estratosféricos. Esto fue la crisis.com, que realmente hubo una burbuja en .com, ¿vale? Eso es una burbuja. Y además es una burbuja porque en los años previos a una burbuja, cualquiera sea su naturaleza, el año previo o los 2 años previos al máximo es cuando hay las mayores subidas. Por ejemplo, en .com, año y pico, 2 años antes del cenit, de la mayor subida, dobló, ganó un 100%, ¿vale? En bitcoins pasó exactamente lo mismo. En crack del 29, pensad que en año y pocos meses antes de llegar al máximo del 29, el mercado dobló, ganó un 100%. Esto es una burbuja, ¿de acuerdo? Cuando la gente ahora mismo dice, es que estamos en escenario de burbuja, digo, burbuja no la vemos por ningún lado. Bursátil, ¿de acuerdo? Ni tan siquiera la americana, ¿de acuerdo? Ha doblado el mercado, ha tenido una subida brutal, la gente tiene avaricia o tiene miedo, ¿vale? Después vino otra burbuja, esto sí que es una burbuja, que es los precios de las casas, y también aquí había los commercial real estate, pero claro, van un poco dispares porque no es lo mismo las casas que los malls americanos, etcétera, pero fijaros aquí, otra subida extraordinaria, y esto desencalló una crisis sistémica, una burbuja inmobiliaria que todos conocemos y produjo un impacto en bolsa. Fijaros que la caída bursátil que hubo, que fue un 50%, partía de una base con valoraciones que no eran caras, ¿de acuerdo? Pero como no era burbuja a nivel bursátil, la caída no fue del 80%. Fue del 50%, que es una barbaridad, y salió enseguida se salió. Después de una burbuja, los activos tardan más de 10 años en recuperar precios, 10, 12, 15.
porque después de una burbuja sucede esto, tarda barbaridades de años. En cambio, la caída esta del 50 no era burbuja, los precios se recuperaron muy rápido, en pocos años, muy pocos años, 4 años y poco más, ¿vale? Ahora esta subida última que vemos aquí, dice, bueno, los precios vuelven a dispararse. Bueno, nosotros creemos que ahora no estamos en término burbuja, ha empezado a caer ya los precios en Estados Unidos en inmobiliario, ha empezado a caer en UK, hay en otros sitios que están empezando a caer y no descartamos que próximamente lo hagan en España, ¿vale? Fijaros, las valoraciones actuales, pues no, pinta de burbuja no tienen. Eso no quita que puedas tener correcciones por el camino, ¿vale? Pero no es una burbuja. Fijaros, la renta disponible de la gente, ¿vale? Bueno, esto fue la deuda, la azul, la línea azul, fijaros, el 70% del PIB en hipotecas de las personas para comprar casas, Fijaros, se disparó. Y además la gris te dice qué porcentaje de su renta usaban para pagar hipotecas. Se llegó a un momento de esfuerzo tan fuerte que agotó a las familias, no podían seguir pagando aquello y colapsó todo. En la actualidad creemos que no hay una burbuja en este sentido, va a caer, pueden caer los precios de los pisos, pero no como hicieron antes, porque simplemente las deudas están bajando constantemente y el servicio de la deuda de las familias es de los... Bueno, es de lo más barato en muchísimos años, y con los tipos no tan bajos como en Europa, sino estamos hablando de tipos más altos. Muy bien, más burbuja. Esto, ¿por qué nos importa Estados Unidos? Bueno, porque, como he dicho antes, si Estados Unidos cae, vamos a caer todos detrás, ¿no? Aquí dice peticiones de paro, ¿vale? Fijaros, sube un poco antes de venir una crisis. Las crisis son las líneas grises. Llega a un mínimo, empieza a subir y otra crisis. Llega a un mínimo, no baja nuevos mínimos, otra crisis, etc. Este es el patrón típico, ¿no? Si llega a un mínimo, no sigue cayendo y sube. Esta es la situación actual. Ha conseguido un nuevo mínimo y veremos. Pero una vez se llega a un mínimo y vuelve a subir y dices, ostras, no baja, otra vez no baja, te esperas un año, año y medio, en que venga realmente una crisis. 2 años, ¿vale? Esto es la inversión de la curva de tipos. Esto es una herramienta súper importante dentro de los mercados bursátiles. Cuando la curva de interés, esto es la curva de interés a distintos plazos, por ejemplo, ¿qué paga el bono americano a 30 años? Bueno, pues te paga el 2,95, ¿no? ¿A 10 años qué te paga? Pues bueno, cerca del 2,60. Esto es de diciembre, momento de pánico. ¿Qué pasó? Que hubo una inversión de la curva, pero con estos plazos. El mayor riesgo para nosotros es que haya una inversión de la curva entre el 3 meses, que está aquí, y el 10 años, que es para mí de las medidas más fuertes. Significa que la gente, cuando va al mercado, le cuesta más la deuda a 3 meses que a 10 años. Imaginaos, es como un poco, perdón, ¿cómo puede ser que sea más barato endeudarme 10 años que a 3? Esto es porque los agentes del mercado consideran que hay mucho riesgo a 3 meses, tanto riesgo que suben las primas. Esto es indicativo de que hay una crisis en ciernes. Pero esta es una curva que no se ha aplanado ni se ha invertido completamente, solo en dos plazos. ¿Esto qué indica? Cuidado. En otras ocasiones en que se ha invertido, ¿qué ha ocurrido? Que ha tardado entre 1 año y 2 años en empezar a haber crisis también, ¿vale? Todo esto indica que puede ser que Estados Unidos... Puede ser, nadie lo sabe, sinceramente, puede ser que no está en crisis ahora, ni mucho menos, sigue la economía muy, muy fuerte, pero que quizá en 1 año y medio, 2, empiece una crisis americana. Bueno, podría ser. Ya hay ciertos indicadores que dicen que podría ser. Fijaros la tabla. Esto es desde 1926 y te indica todas las ocasiones en las que ha habido una caída bursátil superior al 20%. Y estas caídas... Esto en Estados Unidos, ¿por qué son? Cabría pensar que todas son producidas por una crisis económica, ¿no? Hay crisis, etcétera. Pues no, el mercado es bastante más caprichoso que todo esto. Fijaros, de todos estos casos, 9, el mercado corrige más de un 20, como un 20, un 30, un 40, un 30, sin que haya corrección, o sea, no hay crisis, ¿vale? En la actualidad el mercado ha llegado a corregir un 20 y no descartamos que vuelva a corregir. Pensad que ha hecho un rebote y no descartamos que el mercado vuelva a ir al mínimo que se formó, que vuelva a retroceder otro 10% y lo perfore incluso y que caiga otro 10%, ¿de acuerdo? Esto no lo vemos para nada imposible. El mercado siempre tiene tendencia a intentar asegurarse si aquello que ha sucedido es cierto o no, lo pone a prueba siempre, ¿vale? Pero si sucediera, estamos en un entorno, ahora por lo menos, que no hay crisis. No hay crisis. ¿De acuerdo? Es que quizás en 2 años, 1 o 2 años.
Ya, pero a veces no viene la crisis. Por ejemplo, Australia está muchísimos años sin crisis, décadas, sin una crisis que digas, ostras, una crisis de calado. No. O sea, hay ciclos, pero a veces con una buena gestión de modelo económico, a veces las crisis son tan pequeñas que no la notas, ¿no? No lo sé, veremos, porque Donald Trump ha incorporado unos cambios en el ajedrez impresionantes, os lo digo. Lo veremos. Lo que sí sabemos es que probablemente sea una oportunidad muy importante. Vale, fijaros, esto es otra burbuja. Criptomonedas, insisto, cuando hay una burbuja, las pérdidas son del 80%, ¿vale? Eso es un problema, perder un 80%. Y las criptomonedas en 2018 han perdido, bueno, la que mejor un 60-70 y la que peor, pues bueno, casi que han desaparecido, ¿no? Esto es la evolución americana. Fijaros, desde el año 1901, que ya os digo que me gustan los largos plazos, fijaros esta subida reciente desde el 2009 hasta el 2017. Es lógico y normal pensar que la gente diga que hay una burbuja. ¿Lo veis o no? Esto es una subida vertical. Y, ostras, menuda barbaridad. Esto es tremendo. Hay una burbuja, ¿no? Y la gente entra en modo miedo, ¿vale? O es que sí, es que fíjate, esto va a caer, tal. Bueno, nosotros creemos que esta no es la forma correcta de analizar, ni muchísimo menos la evolución de las acciones. Hay que cambiar el eje. Este es un eje nominal, hay que ir, ¿vale?, con un eje con escala logarítmica. Es como se entienden las cosas. Escala logarítmica que hemos escogido base 2. Significa que el gráfico, cada vez que cruza la línea, dobla, está doblando en valor. Fijaros, hay que analizar los pendientes. Este pendiente, que vemos que parece salvaje a escala nominal, escala logaritmo cero, aquí, cuando miras esta subida, que esto sí que fue el punto com, este pendiente es mucho mayor, ¿vale? Pero este pendiente es muy similar a estos de aquí, a estos. O sea, el comportamiento de la bolsa es el que hemos visto recientemente, es habitual, es algo normal, no es nada raro, ¿vale? Lo raro es encontrar burbujas. Esto es una burbuja irregular, pero aquí como no todo el índice Standard & Poor's llevaba tecnológica, la caída fue solo del 50. El Nasdaq sí que corrigió el 80, porque era tecnológico, ¿vale? Y ahí sí que hubo burbuja de verdad y la corrección fue brutal. Y tardó el Nasdaq más de 10 años en recuperarse, porque es una burbuja y tardan una barbaridad de tiempo en recuperarse. Esto es el crack del 29, que cuando yo oigo a la gente, es que eso es un crack y va a venir el crack del 29, digo, no va a venir, por una razón, porque no hay burbuja a nivel de equities, ¿vale? Correcciones las que queráis, pero burbuja no, ¿vale? Insisto, burbuja caídas del 80, ¿vale? ¿Por qué es una burbuja? Esto es una salvajada lo que subió, fijaros aquí, dobló y volvió a doblar en 7 años y pico, ¿vale? Esto es un crecimiento estratosférico, insisto, pocos años antes del cenit, del máximo, ganó la bolsa un 100%, imaginaos que ahora estamos aquí todos contentos, rentabilidades agregadas, ¡pum!, del 100% cuidado, es que si ocurre esto, es que estamos con una burbuja de verdad, ¿vale? ¿Qué hubiera sido deseable? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que esto ha corregido. Que hubiera habido aquí una corrección, ¡pumba!, una castaña del 20, del 30. Si hubiera sucedido esto, en medio de la subida, no hubiera calmado los ánimos, hubiera reorganizado la gente, la psicología, las expectativas, el entusiasmo, y hubiera frenado esta subida exorbitada, no hubiera tenido lugar. Lo cual tampoco hubiera habido esta caída tan bestia que hubo posteriormente, Hubiera una corrección por aquí y otra, y fijaros, la historia hubiera seguido su curso natural, ¿vale? Esto es muy importante tenerlo presente. ¿Estamos o no estamos en burbuja? Opinión nuestra, quizá nos equivocamos. Pues no estamos en burbuja. Nuestra metodología de trabajo en Visan, cuando estamos haciendo planificación, siempre estamos hablando de blindaje. ¿Qué significa blindaje? Cuando nosotros trazamos objetivos, queremos que aquellos pagos que van a tener lugar en los próximos 5 años no estén en inversiones bursátiles. ¿Pero por qué? ¿Qué sentido? ¿Pero por qué 5? Y no 8, y no 25. 5 años es lo que nos permite superar todas las crisis de la historia a nivel bursátil, todas. O sea, nos quedamos fuera, no nos afectan, ¿vale? Fijaros, este gráfico de aquí te dice, cuando hay 0, menos 10, menos 20, es un gráfico típico de drawdown. Cuando llegas al máximo y empiezas a caer, te dice, bueno, has caído un 20 respecto al máximo. Vuelves a 0, significa que has superado el último máximo, vas para arriba y vuelves a caer, ¿vale? Fijaros el comportamiento habitual, caídas del 20, es lo más normal, oye, un 20, otro 20, otro 20, oye, y es sanísimo, sano, insisto, sano. Esto es crecimiento sano, correcto y habitual. Cuando llevas una década
los 7 o 8 años sin correcciones importantes, es que se te ha disparado el mercado. Caídas abultadísimas, ¿lo veis o no? Es tremendo. Para luego volver a caídas habituales. Es que está bien, es que necesitamos caer, necesitamos. Con lo cual yo me he alegrado mucho, yo con esta castaña que ha habido ahora, ya sé, está bien, no, es que es bueno, es positivísimo. Lo malo es si hubiéramos entrado en modo burbuja, eso hubiera sido tremendo en todos los sentidos, ¿vale? Aquí fijaros cuánto tiempo llevábamos sin corrección importante y ahora raca, ha caído una por aquí, fantástico, enhorabuena. Y aún puede caer más, ahora ha caído un 20, pero podría hacer un 20, un menos 30, no pasa nada. Si hay una cosa muy importante es que cuando cae, fijaros qué poco tiempo está en momento de mínimos. Suele estar, si no estamos en burbuja, y no estamos en burbuja, 1 año, 6 meses, por debajo del 20. Es poco más, ¿vale? Con lo cual, y la duración de las crisis son de 5 años, estas son 5, esta 4. Todas son de menos, todas, excepto el crack. Por eso, el blindaje es de 5 años, porque nos protege de todas las caídas, sistemáticamente, ¿vale? ¿Qué pasaría si en lugar de tener el 100% en acciones hubiéramos tenido, quitando de en medio el blindaje, 80% en bonos para invertir a largo plazo y 80% en acciones y 20% en bonos? ¿Qué pasa? Que las caídas máximas se reducen bastante. Y lo más importante, fijaros, el gran crack del 29, en 8 años recuperas todo el dinero. 8, cuando se necesitaron más de 15 en recuperar, ¿vale? Solo con una pequeña porción de bonos, un 20%, ¿vale? Aún así, yo creo que lo sensato es que si ves que el mercado se duplica de un año para otro, lo mejor es salirse, sin duda, pero bueno, ¿vale? Pero además, es muy interesante, este 20% de bonos lo que nos permite es que cuando las cosas caen, y caen a menudo, entrar. Y además es muy rentable, muy rentable. Por eso estamos hablando de rebalanceos, y los rebalanceos cobran importancia sobre todo a partir de caídas de más del 20%. Es cuando nosotros podemos decir, oye tú, tenemos una proporción 80-20, pero a partir de caídas de más del 20% en los mercados, oye, vamos a cambiar la proporción, ya podemos ir a 90-10, incluso 95-5. ¿Por qué? Porque no hay riesgo. La gente cree que el riesgo es el riesgo a caer. No. Además, cuando te has pegado un buen bofetón, ¿qué riesgo hay a caer? Si ha caído una barbaridad, si casi no hay riesgo, está agotada la caída o le queda poco, salvo burbuja, insisto siempre, salvo burbuja. Con lo cual, incluso caídas como esta .com, bueno, era burbuja esta, o sea que esta, cuidado, pero esta era sistémica, esta fue brutal, Con caídas del 20, a partir de aquí hubiéramos entrado, pero es que en un añito recuperas todo, ¡buah!, y todo es para arriba, habiendo puesto la mayoría de pólvora, esto lo llamamos pólvora nosotros, el 20% que dejamos fuera del mercado esperando, ¿vale? Este es el motivo por el cual no queremos tener un 100% de allocation para ex blindaje en acciones, porque sí que es cierto que perdemos un poco de rentabilidad, ¿de acuerdo?, a largo plazo, pero vale la pena, porque te mantienes un poco de pólvora preparada para atacar en momentos de necesidad. Fijaros, la rentabilidad con esta estrategia, en lugar del 9,5, que es 100% acciones, baja al 0,50. Bueno, tampoco es un drama, ¿me entendéis? Estamos hablando de una rebaja tampoco muy sustancial en rentabilidad. Pero es más, si compramos con pólvora y prestamos de la pólvora en momentos malos, recuperamos parte de esta pérdida. Ganamos un 0,10, 0,15, 0,20, con lo cual, oye, tenemos menos follón a la caída, siempre tenemos dinero preparado para comprar y estamos siempre fuera del alcance de crisis de muy largo plazo. Así que, recapitulemos. Cuando hablamos de mercados, para nosotros, como Visan y nuestro ADN, hay que hablar de planificación, es innegable, porque si no tienes el orden que te da la planificación, estarás al albur de, uy, pasa esto, uy, pasa lo otro, uy, estaré todo el día así. Y todo lo que estamos planteando siempre tiene un sustrato detrás económico, financiero, que sustenta por qué estamos a 5 años, porque tenemos este porcentaje, el otro, todo tiene un sentido, ¿vale? Visión global del patrimonio y el equilibrio, importantísimo, por eso siempre empezamos con la planificación, ¿vale? Marcar objetivos, que es lo que nos permite saber las salidas de cash en cada momento. Blindamos, entonces empezamos a blindar, venga, blindaje, para pagos en los próximos 5 años. Después, controlar riesgos macroeconómicos. ¿Hay burbujas o no hay burbujas? La pregunta a hacernos ahora es, ¿qué burbujas hay hoy? ¿Dónde están las burbujas? ¿Vale? Esta es la pregunta. Y, sobre todo, perfil de riesgo. Nosotros pensamos que, no, yo soy conservador, Nosotros decimos, ostras, es que no entendemos esto de las carteras perfiladas, no lo vemos porque usamos otro esquema de planteamiento, ¿de acuerdo? El que acabamos de explicar. Pólvora,
importantísimo el papel de la pólvora, hemos dicho es este porcentaje que para inversión a largo plazo nos reservamos para momentos de caídas, ¿vale? Y finalmente, con la parte realmente que podemos invertir a largo, que es el factor investing, esto es lo que le da realmente fuerza a todas las inversiones. Y podemos realmente invertir, lo que estamos invirtiendo realmente lo podemos hacer, ¿vale? Con calidad. Muy bien. Fijaros, el Cash Flow Risk Management, que es todo este sistema de Asset Allocation dinámico, que es el que vamos haciendo, nos dice que un año antes de cualquier pago tenemos 100% en cash, ¿vale? Esto es el blindaje. 2 años antes, pues bueno, el 50% en cash y el 50% en renta fija corto. 3 años, pues 20, 60, 20. Ya, bueno, a 3, 4 y 5 años podemos tener algo más de deuda de renta fija a más largo plazo. Pero a más de 5 años, que es lo que llamamos inversión a largo plazo, podemos tener allocations en equity muy fuertes, porque tenemos blindaje, cuentas de reserva y pólvora, ¿vale? Muy bien, ahora pasamos a la última fase, que es Factor Investing. Factor Investing es lo que nos permite, de la parte de largo plazo, obtener una rentabilidad. Intentaremos, bueno, si podemos, no siempre se puede, estar similares a los índices o por encima. Es muy difícil, el 80% de las inversiones están por debajo de los índices, ¿vale? Es normal. Hay muchas comisiones, los índices es una medida bastante sintética y se olvidan de muchas cosas, ¿vale? Cualquier ETF siempre está por debajo de los índices y, bueno, es bastante, bueno, es difícil, pero es una forma de intentar ganarle algo a la inversión, ¿vale? Factor Investing realmente es una inversión, es una mezcla de inversión activa y pasiva. Ahora está muy de moda la inversión pasiva, comprar un ETF que simule un índice. Factor Investing realmente se parece muchísimo a un ETF pasivo. ¿Qué hace un índice? Un índice básicamente lo que te coge es generalmente las 30, 50, las mejores empresas, 500 mejores empresas de un país, ordenadas por capitalización bursátil, ¿vale? Y las pone en las mismas proporciones que la capitalización. Y sigue una sistemática, siempre dice, bueno, hay que ir rebalanceando para mantener siempre la misma proporción con una fórmula. Factor Investing hace exactamente lo mismo. Nosotros lo que estamos haciendo es, dentro de la parte de largo plazo, tenemos distintos fondos y marcamos siempre en equal basis, queremos siempre la misma proporción en cada uno de ellos, en distintas estrategias de inversión, que ahora veremos, ¿vale? Y cuando una estrategia va peor, la rellenamos, que es la parte pasiva. O sea, no pensamos, es que es mejor esta que la otra. Olvídate de pensar. Olvídate, lo mismo que un índice. ¿Por qué un índice es tan difícil de superar? Tan difícil. Es difícil porque es sistemático. Es sistemático. Y la sistemática es lo que precisamente no tienen, bueno, las personas. Somos poco sistemáticos, ¿vale? Por un tema de sentimientos y emociones. Capturamos las ineficiencias. Yo lo he dicho muchas veces. Atacamos la psicología del mercado, nos interesan las emociones, nos interesa que la gente tenga miedo, pánico, ya nos gusta que tenga avaricia, todo esto, porque gracias a esto genera volatilidad y ganamos gracias a la volatilidad, nos interesa, ¿vale? Así que cuando las cosas van mal, pues no pasa nada, estamos bien, contentos, y más tranquilos, que hay dinero para pagar tus pagos y encima nos vamos a aprovechar de la situación, no pasa nada, ¿vale? Hay ineficiencias, ¿vale?, que a corto plazo no funcionan. Y eso es lo más difícil de esta estrategia. Esta estrategia te requiere una disciplina férrea, ¿vale? Y si algo no funciona, puede estar 2, 3, 4 y hasta 10 años sin funcionar. 10 años, parece mentir. Ostras, 10 años invirtiendo en algo que no funciona. Es duro, ¿vale? Por eso no podemos solo basarnos en una ineficiencia. Por ejemplo, Value Investing lleva 8 años con resultados pobrísimos. Lo hemos visto en los gráficos al principio de Greenlight, ¿no?, de David Einhorn, que lleva 10 años fatal. Bueno, ¿por qué? Porque el impacto del quantitative easing americano ha destrozado el mercado de acciones, lo ha desestabilizado todo, ¿vale? Pero bueno, hay más impactos. Con lo cual, Factor Investing, que es lo que usamos, es muy superior, desde nuestro punto de vista, a la diversificación geográfico-sectorial típica de carteras que vemos. Es muy superior, ¿vale? No cada año, habrá años que lo hacemos peor o muchísimo peor, pero es muy superior en general el resultado, ¿vale? ¿Qué factores hay? Hay muchos, ¿vale? Pero aquí ponemos unos. El mercado tiene una rentabilidad, excess return, respecto a lo que llaman risk-free, que es la letra americana. ¿Qué podemos ganar? O podríamos poner una equivalencia a la inflación, entre comillas, ¿vale? Un 5% más, ¿de acuerdo? Pero con una volatilidad, que lo llaman riesgo, del más o menos el 15%. Bueno, pues estas ineficiencias que usamos, tú puedes
Si inviertes en un factor que es de calidad, ganas un 1% más con un poco menos de volatilidad de tus acciones. Con multifactor, usando varias, estás aún mejor, ganas más sin tanta volatilidad. Value, que es una de las que más nos gusta, le saca un 2% al año a los mercados, ¿vale? Pero lleva 8 años muy mal, un desastre. Bueno, es lo que hay, paciencia, pero suele funcionar extremadamente bien, pero tiene más volatilidad. Momentum es la que más nos gusta, es la ineficiencia por antonomasia, es la avaricia, y esto, os digo, el mercado se mueve por avaricia, o sea, bueno, no lo llamemos tan feo, ¿no? Por búsqueda constante de ganancia, ¿vale? Factor Investing. Aquí, con Tim Dutoit y Philip Van Strachele, analizamos cada año siempre los factores. Esto porque también estamos en el fondo de Visan y vamos traqueando de forma muy bestia, tenemos unas bases de datos muy bestias para ir viendo todos los factores que hay en el mercado y los vamos analizando y viendo. Esto es un resumen, muy resumen. A ver, en principio, cualquiera de estos factores es superior al mercado a largo plazo, cualquiera de estos que hay aquí, ¿vale? Invertir solo con ERP, que es una formulación que tenemos, solo con este sistema ganas mucho más que a nivel de índices. Pero fijaros qué año más desastre, Fijaros, por ejemplo, esto es momentum, pues si invertías en las empresas de más momentum has perdido un 20%, eso es súper bien, O sea, pero si inviertes en las que peor momentum, también o sea, un desastre. Lo que ha ido bien es aquellas que ni han subido mucho ni que han perdido mucho. Algo rarísimo, algo rarísimo. Todos estos factores han ido mal. O sea, este año 2018 ha sido un caos. Ha roto completamente todos los parámetros. Y está bien, pasa nada. Esto pasa de vez en cuando, no es la primera vez que lo vemos. Y va a volver a pasar. Desmonta los guiones de muchísima gente, ya nos gusta. Lo único que ha funcionado es lo de gross margin, Novi Marks, que es una de las mayores ineficiencias del mercado. Es una ineficiencia que la venden como quality, pero tiene otras características, bueno, es un poco raro. Sobre todo ha funcionado en Estados Unidos. En Estados Unidos ha ido muy bien en esta ineficiencia, de hecho, casi obteniendo resultados positivos. Y esto, sobre todo, son grandes empresas y corporaciones americanas las que más cumplen este factor. Por eso América le ha ido mucho mejor que el resto, ¿vale? Mirad, una price to book es un ratio muy habitual para los inversores value. Estamos hablando de 1930 y pico, es decir, en la Gran Depresión americana. No funcionaba este ratio, era un desastre. Y de repente empezó a funcionar extraordinariamente bien. Pero, fijaros, ahora es un desastre. O sea, ahora los inversores values puros, que usan mucho este ratio, están en la miseria, están en una situación muy similar a la de hace, pues mira, casi 90 años. Por eso vemos cosas como Einhorn y Paramés. No pasa nada. Sin ciclos. Después de castañas muy fuertes suele haber subidas pero muy violentas además, muy violentas en el signo contrario. Consistencia, paciencia, ¿vale? Por ejemplo, value versus growth. Dices, bueno, esto es otra explicación. Desde 1931, fijaros que 0 está aquí, esta línea no es el 0, el 0 está aquí, significa quién gana más o quién gana menos. Si estás por arriba, value gana más, y si está por debajo, growth, ¿vale? En general, a largo plazo, según esta estadística, value gana un 4,8% más anual a growth de forma sistemática. Pero fijaros que hay cambios. Y cuando value deja de funcionar, como en estos casos de aquí, puedes estar 1 año, 2 años, 3 años sin funcionar, luego, ¡boom!, vuelve la ineficiencia a funcionar de forma muy agresiva, ¿vale? Lo mismo aquí, pero aquí hay señor, que vino el quantitative easing americano, europeo y del mundo entero. Ha destrozado, esto ha sido impresionante. Porque, bueno, es lo bueno de la historia, ¿no? Que no es nunca todo funciona igual, o sea, se repite, pero no exacto, ¿vale? Estamos convencidos que volverá, y más cuando los bancos centrales ya están saliendo del mercado, están diciendo, va, dejamos de inyectar dinero y las cosas van a volver a su normalidad. Creemos que es muy probable que venga una subida bastante heavy a nivel de value. Quizás de aquí 3 años, o sea, no penséis que el año que viene va a venir, ¿vale? Muy bien. Hasta aquí hemos explicado lo más relevante, pero falta un punto importante, que es hablar de la divisa, ¿vale? ¿Qué entendemos por divisa? Vivimos en Europa, ¿vale? Y estamos considerados mercados desarrollados, y es cierto, la riqueza en Europa es importante, pero estamos tomando con todos los clientes una exposición cada vez más fuerte en dólar, que menos tiene un 20, puede llegar a tener un 50 o más, ¿vale?
¿Por qué queremos dólar en estos momentos? Bueno, queremos dólar porque no nos fiamos del euro, así de claro. Lo vemos enfermo no, lo siguiente, ¿vale? Fijaros, desde 1980, esto es la producción industrial de las tres principales potencias de Europa, más o menos van a la par, pero se empiezan a desligar aquí. Al principio de la creación de la Unión, Alemania le iba muy mal, tuvo una crisis muy fuerte, y Francia también bastante, pero fijaros, a partir de aquí se desboca completamente Alemania, toma el testimonio brutal, indiscutible a nivel europeo, y cae la producción industrial en Francia de forma dramática, y en Italia es un auténtico desastre. Fijaros, a qué niveles estamos. Italia está enferma, está muy mal Italia en estos momentos, está muy mal. Estas diferencias, estas divergencias entre la riqueza de un país y de otro no nos gustan, porque claro, si tú desde Bruselas marcas una línea de actuación, lo que le vale a Alemania es lo mismo que lo que le vale a Italia ahora, no tiene ningún sentido. O sea, cada país pasa por una situación distinta y deberíamos aplicar políticas distintas, adaptadas a cada país. Esto, de forma inequívoca, traerá problemas políticos severos, ¿de acuerdo? Unas peleas impresionantes, a nivel de mandatarios, a nivel político, no se van a poner de acuerdo, ya os lo digo, bueno, yo creo que es imposible, y van a surgir fuerzas anti-europeas, y cada vez más, y con mayor fuerza. Miremos ahora a Italia en Salvini, el poder que tiene este hombre cada vez mayor, ¿vale? Relativo, ya veremos después que hay contrapoderes. Cuidado, que esto es lo que nos viene. Aquí vemos el PIB, ¿no? En producción industrial. Bueno, iban más o menos a la par, ¿no? Alemania, Francia e Italia. Hasta que viene la Unión, Alemania no le va muy bien, que es el rojo, está en crisis, Francia no tanta crisis, le va mejor, pero viene la gran castaña y aquí cambian los papeles. Italia se descuelga. Italia sigue con el mismo PIB que hace 20 años. Es que el PIB per cápita español es superior al italiano cuando esto nunca ha sido así. Cuidado, no estamos hablando de un país cualquiera, no es Grecia, no es Grecia, es Italia. O sea, hay que ir con muchísimo cuidado con esto. El enfado de los italianos es lógico y comprensible a la vista de las cifras. Alemania, fijaros, es impresionante el poderío alemán y más que está siguiendo. Aquí vemos además la creación del euro, que para mí es bastante absurda porque acaece de problemas muy graves de base. Fijaros, cada país tenía su propio tipo de interés, esto ayuda mucho. Por ejemplo, la burbuja en España que hubo fue provocada por las políticas, desde mi punto de vista, erróneas de bajar los tipos de interés para ayudar a Francia y a Alemania, que iban mal. Lo que iba bien a Francia y Alemania, que yo lo considero bien, bajar los tipos para ayudarles a su economía, hizo que en España necesitamos un tipo más alto, bastante más alto, porque si manteníamos ese tipo del norte, que era el mismo, se provoca una burbuja, porque todo el mundo puede endeudarse con tipos bajísimos cuando no estábamos acostumbrados en España a este tipo de deuda barata y fácil. Resultado, burbuja en España, pumba. Para ayudar a los del norte, burbuja en el sur, ¿vale? No tiene ningún sentido, es mejor que cada zona tenga su propio tipo de interés, porque se gestiona muchísimo mejor. Pero claro, de repente entran en el euro y todos bonitos y guapos, fijaros, las diferencias entre los tipos, todos igual. Dices, madre mía, pero es que no tiene ningún sentido, si es que las economías son muy dispares. Hasta que, cuando viene la crisis, vuelve a relucir lo que es en realidad, que hay economías muy distintas, esto es Grecia, esto es España, y ahora Italia, que está aquí, se empieza a desmarcar. Es normal que se desmarque, ¿vale? Y España está mucho mejor que Italia, y es que es verdad, las cifras españolas son muy superiores a las italianas, ¿vale? Y el resto de países. Ojo, porque esta disparidad va a provocar conflictos europeos. Por último, fijaros, hay un sistema que es el sistema Target 2, que es para el movimiento de flujos a nivel de países europeos. A través de del Banco Central se pueden mandar divisa desde un país a otro, desde un banco central a otro. Cuando hay una fuga de capitales de un Estado, pues hay otros estados que vienen y insuflan dinero, ¿de acuerdo? Cuando hubo el corralito español, y aquí lo vemos, España es en rojo, ¿vale? En 2012 hubo una fuga de capitales brutal, marcharon 400.000 millones de euros de España. Pero España realmente hubiera quebrado, pero no quebró, porque entró una masa brutal de dinero, entró por la puerta de atrás. La puerta de atrás se llama Target 2, ¿vale? ¿Quién puso el dinero?
a España para que no sucediera esto. Este azul es Alemania, es el Bundesbank. Bundesbank es el banco alemán que está prestando el dinero a, sobre todo, el verde es Italia y España. Salvaron la situación por la puerta de atrás. De otro modo, España habría quebrado, ya os lo digo, o sea, quiebra directa, ¿vale? Se salvó la situación, pero el Bundesbank, bueno, salvamos los papeles y empezamos a retirar, ¿vale? Pero luego empieza el quantitative easing. Uy, quantitative easing, toma, venga, vamos a volver. ¿Y quién está financiando el quantitative easing? Bundesbank, otra vez. Estos son los luxemburgueses. Jean-Claude Juncker es de Luxemburgo, país tan pequeño, el poder que tiene y lo que está ayudando al sistema. El Luxemburgo le va a interesar siempre el mantenimiento del euro. Aparte que se juega su principal industria, que es la de los fondos, ¿vale? Es pro-Europa total. ¿Por qué Alemania hace esto? Porque además, pensad, estos fondos que llegan, primero, devengan el 0% de interés, no se paga interés por esto. Y además, ahora es el 35% de toda la deuda española, la deuda pública española, el 35%. Tipo cero, que paga Alemania, y encima no tiene colateral. A ver, yo soy un banco, y si quiero prestar, ¿qué hago? Bueno, el mayor del cobro es que la persona sea solvente, ¿no? O la empresa, o sea, que tenga capacidad de repago, que gane dinero, etcétera, ¿vale? Y si no hay esto, dices, bueno, al menos tengo un activo, ¿no? La casa, y mira, me quedo la casa, o recupero. Pero es que en este caso se está prestando a países que no tienen viabilidad económica en finanzas públicas, no la tienen, entonces, ahora lo veremos, y es que encima no hay colateral, o sea, que si Italia dice adiós, realmente Alemania no tiene mecanismos, ¿vale? ¿Qué mecanismo tiene Alemania para forzar a Italia? ¿Qué mecanismo tiene? Político, ¿vale? Es el mismo que utilizaron en Grecia, ¿vale? Es un poder político que es muy heavy, el que tienen, de lo que se llama, bueno, yo lo llamo así, apartheid económico, ¿vale? En Grecia hicieron 2 referéndums, dijeron que tal, no sé qué, no sé cuántos, y al final vinieron los alemanes y dijeron, mira, te hemos prestado nosotros el dinero, te voy a hacer un apartheid económico y te dejo completamente bloqueado durante muchísimos años, tú mismo. Si no me pagas, te aseguro que te destrozo. Vale, vale. Entonces, los comunistas, los de Syriza, bueno, sí, pero vale, va, ahora, ostras, que decían, iban con muy valientes, y vale, vale, vale. Salvini, oye, que no, que aquí el euro tal, no sé qué. Y después vienen los alemanes y dicen, cuidado, vale, vale, oye, tal, y después de mucho ruido que hacen, ¿vale? El poderío en estos momentos alemanes es enorme. Y mi pregunta es, ojo, ojo, porque esto no es bueno para una unión, porque estamos hablando de gente que manda y gente que los mandan, y desde mi punto de vista, Italia está perdiendo su soberanía, ¿vale? Y España también, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, muy, muy, muy importante, y va peor, esto no está mejorando. Y por último, bueno, estas son las cuentas españolas, ¿vale? A partir de la gran crisis, esto fue una época de burbuja, esto que vemos aquí, que no debería haber existido, si con tipos más normales. Después, estos son los déficits, lo que vemos en rojo, si está así es que hay superávit, esto está en déficit. Y España, bueno, yo creo que ha hecho bastante bien los deberes, salvo en la parte pública, ¿vale? No ha habido realmente un ajuste público, no lo ha habido, pero la economía ha ido muy bien y España es dinámica, O sea, la gente le gusta hablar mal de España, pero España tiene cosas muy buenas y la economía ha ido muy bien. Lo que no ha ido tan bien es la parte pública, que es lo que no está funcionando bien, ¿vale? Esto nos puede acarrear muchísimos problemas, por una razón. Esto es lo de la renta, ¿sabéis? Cuando veis la renta y al final dicen, oye, ¿dónde nos gastamos el dinero? Pues también está bien, es un poco de transparencia, ¿no? Fijaros, intereses, 7%. De todos los gastos. Pero un tercio es al cero, que nos lo da Alemania, y hay muchas partidas pagando tipos irrisorios. Una subida del 1%, uy, nos quedamos ya con poca sanidad, pocas camas, o menos educación, o pensiones. Pensad que la subida brutal de pensiones que va a haber en los próximos 10 años es impresionante, es impresionante. Solo las pensiones, pero ¿y los intereses? Que es la otra gran partida, ¿vale? Mi opinión, no hay solución, hay que negociar, hay que negociar, pero esto va a acarrear muchísimos problemas. Muy bien, con lo cual, si antes hemos dicho dónde hay problemas, dónde hay burbujas, y vemos que, bueno, según nuestra opinión, que no hay una burbuja en acciones, que puede haber correcciones, incluso sin crisis, del 30%, pero no nos preocupan, estamos blindados, tenemos pólvora, nos da igual.
Espero que durmáis tranquilos. Donde vemos una burbuja es aquí, en toda la parte de deuda pública, ¿vale? No tanto en deuda de empresas, que también se han endeudado mucho, pero las empresas se han endeudado mucho, pero también están en récord históricos de cash. Tienen una pila de cash las empresas en estos momentos, ¿vale? Es la renta fija, ¿eh? Ahí es donde vemos las cosas con muchísima precaución. Muy bien. Ya hemos acabado, ¿vale? Conclusiones. A la hora de invertir, planificar, para blindarnos, ¿vale? El blindaje sirve para invertir a largo plazo, con un buen comportamiento financiero, ¿eh? Utilizamos factor investing para sacar el mejor rendimiento posible, con estrategias que parecen pasivas, ¿vale? Es una mezcla. Y pólvora, para aprovechar al máximo las caídas. No tengamos miedo si ahora cae la corrección es de un 20% o ahora vuelve a caer otro 10% más, ¿qué más nos da? ¿Estamos en burbuja bursátil? No, aprovechémosla, no hay problema, ¿de acuerdo? La recuperación será en 2 años, 2, 3, máximo 4, podría ser un 5, pero para nuestros pagos no vamos a sufrir y encima nos aprovecharemos de las caídas, ¿vale? Estamos mirando las grandes tendencias económicas y ahora donde vemos burbujas realmente es en deuda soberana, ya os lo digo, es el mayor imbalance. ¿Que pueden caer los inmuebles? Bueno, caen de vez en cuando los inmuebles, ¿de acuerdo? Puede pasar, pero no vemos una burbuja en inmuebles. Y también os digo, no hacemos, ya habéis visto, aquí no hemos hecho una estrategia, el año 2019 haremos esto, lo otro, no. Nosotros lo que hacemos son procesos de trabajo, procesos sistematizados de gestión de patrimonio. Esto es lo que hacemos. Nos interesa mucho más un buen proceso, no un buen resultado. Porque si tienes un buen resultado y es debido a un mal proceso, tienes un problema, porque te crees que lo has hecho bien gracias a un buen proceso, pero es malo. A mí lo que no nos interesa el resultado, nos interesa el proceso. Si el proceso es adecuado y creemos que es adecuado, lo que va a pasar es que va a cosechar una mayor proporción de resultados positivos con el paso de los años, ¿vale? Por eso ya os digo, nos da igual qué va a pasar el 2019, 2020, 2021. Nuestro proceso tiene que estar a prueba de esto, ¿vale? Bueno, en fin, y aquí that's all, folks. Muchísimas gracias. Empezamos, no sé, si turno de preguntas, si alguien tiene alguna duda o algo, encantado de contestarlo, y si no, pues nada, como nos iremos viendo en las sesiones que vamos haciendo, pues podemos contestar las cosas también en privado, como queráis. ¿Hay alguna duda que queráis? Sí. Sí, claro, cuando tú hablas de respaldo, ¿qué es? Tú puedes crear dinero de la nada. Sí, pero el dinero tiene que haber siempre un respaldo de alguien detrás, y en este caso es el Bundesbank. O sea, el Banco Central Europeo puede hacerlo porque hay el alemán detrás que lo está apoyando. Si no fuera así, ¿vale?, no se podría crear esto, no podrías, ¿vale? Bueno, podrías, pero acabarías como países que nadie se cree la emisión de papel y esa moneda entraría en periodo de hiperinflación y nadie te la compraría, ¿vale? Para que esto esté creíble, tiene que estar alguien con solvencia detrás. Aunque eso son la mayoría de los bancos centrales, eso ya no solamente lo está haciendo Europa, lo han hecho los americanos. No, el modelo americano es muy distinto. No ha hecho esto. Sí, pero esto que he mostrado es lo del quantitative easing europeo está solo en el tramo final del reparto de capitales a nivel europeo. De hecho, el modelo europeo se ha hecho mal desde un principio porque no ha habido unidad fiscal de los gobiernos, ¿vale? Y lo que han hecho es poner parche sobre parche para intentar disimular el peligro real de fondo que hay, que es la falta de integración fiscal, ¿vale? A Estados Unidos no tiene este problema, para nada, ¿vale? De hecho, el propio Greenspan decía, es que el modelo europeo es un desastre. El propio Greenspan decía, es que cómo han montado este sistema, esto en algún momento tendrá unos severos problemas. Y bueno, yo lo comparto.
A nivel... Sí, sí, no, se te oye muy bien, gracias. A ver, la economía china, una cosa es los mercados de capitales, que es lo que estamos nosotros invirtiendo, y la otra es la creación de riqueza. China es impresionante, o sea, y sinceramente no descarto que en 15 años empiece a tomar la batuta del mundo, no lo descarto para nada, ¿de acuerdo? Pero una cosa es el peso económico del país y la otra es el peso a nivel de valoración de sus activos financieros, ¿eh? Entonces, nosotros lo que más nos importa es la valoración de los activos financieros, y la valoración siempre es superior en donde está el imperio en el momento del mundo, ¿vale? Vas a distintas épocas históricas y las mejores valoraciones siempre se encuentran en el imperio que manda en ese momento a nivel mundial, sean los ingleses, los franceses, los españoles, o en épocas anteriores los romanos, o cualquier época, ¿vale? Entonces, hay que ver el epicentro. El epicentro ahora mismo está en Estados Unidos, y las mayores valoraciones son americanas, por el poder que tienen, ¿de acuerdo? El PIB americano y el PIB chino se están acercando, y cada vez más, y se superarán en pocos años, ¿vale? La bolsa china es un desastre, o sea, ni ha despegado, representa un poquísimo porcentaje. De hecho, para mí es de las cosas que más va a crecer, y con absoluta diferencia, la bolsa china va a ser impresionante, pero en estos momentos tiene un mercado de capitales incipiente, muy, muy incipiente. La gente no acaba de confiar ni en el yuan, ni acaba de confiar en China a nivel de mercados de capitales, pero lo hará, ¿eh? Y lo hará. En unos años veremos cómo China toma el control, seguro, vamos, seguro, no lo sé seguro, pero es muy probable, las tendencias van en esta dirección, ¿eh? Con lo cual, sí, no hablamos de China, pero China no es tan relevante, puede provocar un socavón, un susto, un -20, un menos... pero lo que te provoca seguro un socavón es si América tiene un problema. Entonces, nos estás diciendo que a largo plazo convendrá invertir en mercados chinos. Ya lo estamos haciendo. Pero mucho más. Seguramente. Sí, 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 seguramente. Más que nada habrá más oferta, porque ahora la mayoría de empresas chinas no cotizan, ¿vale? En Estados Unidos es muy habitual, montas la empresa tal y haces una IPO y intentas pues beneficiarte. Esta cultura en China ahora es incipiente, pero llegará. Además, a los chinos les gusta jugar, ¿eh? Son muy... Bueno, les gusta los casinos y esto, y entonces se lo toman a veces como un juego, ¿vale? Y yo creo que esto va a tener una entrada masiva en los próximos años de los mercados de capitales chinos, seguro. Es que China es muy poderosa, ¿eh? Es impresionante. Los números que yo estoy manejando es impresionante. Impresionante. Pasa lo de 15 años, hace 2 días estábamos con Josep Piqué hablando de estos temas y decía que estamos en un mundo bipolar y que el eje central es el estrecho de Malaca. Yo no sé bien dónde estaba este estrecho, ¿no? Pero todo el mundo se sabe, ¿verdad? O sea, que entre el Océano Índico y el Pacífico, no, o sea, debajo de la India, ¿no? Bueno, Singapur, por ello. Entonces, bueno, creo que estamos en esto, ¿no? Tú decías, no solamente la economía es una cosa, la finanza es otra, pero que ya estamos, que no serán 15 años, que va a ser más. Puede ser antes, sí, sí, no lo descarto, ¿eh? No, llegará, llegará. Y en todo esto es una pena Europa, que... No hay acuerdo, y es una pena, porque... Bien, exacto. Es así, es así. Que inviertan. Y es porque el miedo que Europa tiene no es la salida del UK y del Brexit, sino las elecciones europeas en mayo, porque pueden sobresalir unos partidos que la separación final de Europa. Es que los últimos datos que manejo, si hace muy pocos años los partidos europeos pro-Europa eran más del 70%, o sea, Europa estaba sana, ahora ya se acercan peligrosamente al 60%, el apoyo de partidos, y veremos las elecciones europeas, porque da mucho miedo. Y Le Pen, en Francia, después del fiasco Macron, veremos. ¿Hay alguna duda más? Bueno, o alguna cosa que queráis preguntar. A mí me deja muy tranquila, la verdad. Todo lo que estamos viviendo, ¿no? El saber que estamos en tus manos con los fondos, estoy más que feliz, porque veo que vas a la remolacha con paz y dando tranquilidad a los otros. Gracias. Muchas gracias. Con mucha profesionalidad, venga todo. Bueno, gracias a vosotros.
Porque, bueno, vaya pregunta, ¿eh? Sí. No, esto da para hablar mucho, ¿no? Pero de forma muy resumida. Su política es diametralmente, bueno, ni tan siquiera opuesta, es muy distinta a la política que iba haciendo América, tanto demócratas como republicanos, en los últimos 20 años. Él realmente ha supuesto un punto de inflexión en la forma de hacer política en Estados Unidos, ¿vale? Y Estados Unidos seguía una política que yo le llamo imperialista. Imperialista significa que tú, bajo Obama, pues mira, te metes en 5 guerras. Obama se ha metido en 5 guerras, el Yemen, no sé qué, muchas, ¿vale? Siria, etc. Después es Premio Nobel de la Paz. Pero él es parte de otra visión. Estados Unidos no es imperialista. Dejémonos de imperialismos, ¿vale? Y centrémonos en casa. Hagamos las cosas bien en casa. Y no estés en todo el mundo haciendo de policía mundial. Este cambio, solamente este cambio, explica todo lo que viene detrás. Tema arancelario, tema de política exterior, temas de guerras. ¿Os acordáis del Rocket Man, ¿no? el de Kim Jong, el de Corea del Norte? Que todo el mundo decía esto va a haber una guerra mundial, y oye tú, por primera vez en no sé cuántos años se dan la paz, y oye tal, no sé qué. Estos son políticas de Trump, ¿vale? Él no quiere guerras, es que no le interesa, él es un businessman y lo que quiere son negocios, ¿vale? Y esto claramente choca con los intereses americanos, de la política antigua, que es imperialismo, militarismo, presencia en todo el mundo, etcétera, etcétera. Y claro, ha levantado muchísimas ampollas, porque ha dejado a muchos sectores pues, fuera. Dice, oye, ¿para qué tanto gasto, para qué tanta historia? Vamos a racionalizar un poco todo, ¿vale? Y no gusta por esto. Es normal, es normal. Lo que pasa es que tiene un carácter que tela, ¿eh? O sea, pero bueno. En Europa no hay ningún Donald Trump a la vista. Yo creo que este es genio y figura. Este hombre es muy especial. No, tiene muchos talentos. Este hombre, la gente lo minusvalora, pero tiene un coeficiente espectacular. Es inteligentísimo. O sea, se lo toman como, este es tonto. De tonto nada. Es muy inteligente. No sé si hay alguna duda más. Quería comentar una cosa, no estoy muy de acuerdo con esa cosa, pero no, eso son opiniones sobre Trump. Pero una de las cosas que sí que ha hecho es el recorte de impuestos, que ha supuesto un estímulo puntual, bueno, que ha durado desde el 2018 y que ha supuesto un beneficio para una cosa que se critica también, ha supuesto un beneficio a los inversores, porque se han repartido, las empresas están haciendo recompra de acciones y es un beneficio directo que está yendo a los inversores y no a los inversores. ¿Estás de acuerdo en esa visión o esto es una...? Bueno. Sí, a ver, Donald Trump, fijaros, si tú vas a la historia americana y empiezas a ver desde 1790 y todo el desarrollo de la economía americana, cómo financiaban su budget, ves que hasta 1914, ¿vale? Pasaron más de 100 años, se financió Estados Unidos todo su crecimiento y gracias a esto consiguieron ser la primera potencia mundial, básicamente con tarifas, que es lo que está haciendo Trump ahora, ¿vale? No, solo cobraban duties, duanas, tariffs, ¿vale? Este era la principal fuente de ingresos de Estados Unidos, la principal número 1, pero con diferencia del resto. Un país, una superpotencia, que de la nada pasa a ser el primero. ¿Por qué? Porque tenían un Estado mínimo. Se basaban en la teoría de que el Estado tenía que ser mínimo y cobrar el mínimo número de impuestos. Y si alguien tiene que pagar impuestos, que sea el extranjero que trae sus productos. Tú traes tu producto, paga, pero el impuesto de sociedades era 0, el impuesto de patrimonio, ¿eso qué es? Un impuesto de patrimonio. La renta, no hay renta, por favor. Es más, la renta estaba prohibida por la Constitución americana, ¿de acuerdo? ¿Por qué? We the people. Vemos el caso francés. Pensad que la independencia americana tiene mucho que ver con la Revolución Francesa, y que estaban hasta el moño de los impuestos europeos y en Estados Unidos dijeron vamos a liberarnos de los impuestos. Entonces, lo que está haciendo Trump es una involución a la época dorada de América. O sea, la gente lo ve ahora como, ostras, pero mira la historia americana mucho más antes. Y te das cuenta que si tú dices, no, poner tarifas es malo, estoy de acuerdo, ceteris paribus. Si en igualdad de factores tú pones tarifas y reduces el comercio, perjudicas mucho a la economía, ¿vale? Pero si te quedas aquí y todo el mundo lo critica, oh, las tarifas son malas, no sé qué, no sé cuántos, pero es que él no está haciendo esto, él lo que está haciendo es, pongo tarifas, pero al mismo tiempo bajo los impuestos al americano. Con lo cual, lo que está haciendo en el fondo es revertir el pago de impuestos que estaba pagando el americano, se lo pasa al extranjero, es lo que ha hecho. Dice, oye, ahora que lo paguen los impuestos los chinos, los alemanes y que los pague el resto.
y se acabó. O sea, es lo que está haciendo. Y por eso está consiguiendo equilibrar los presupuestos, que pague el extranjero. Es muy listo. A mí me gustaría que me bajara el IRPF y que el resto lo pagara el extranjero, que viene a vendernos aquí, ¿vale? Esta es la jugada, desde mi punto de vista, que ha realizado. Y se acerca cada vez más a lo que los padres fundadores de América crearon en su día, que es basado un Estado basado en tarifas y aduanas y punto, y sin entrar en IRPFs y impuestos de sociedades. De hecho, esto ha sido tan extraordinario que ha habido una entrada masiva de capitales del resto del mundo y a ti te interesa más, en lugar de pagar la aduana, las tarifas, te interesa mucho más producir una fábrica en América, pagas menos impuestos, ¿de acuerdo? Tienes personal súper cualificado y encima los trabajadores ahí también tienen unas rentas disponibles muy altas porque también pagan pocos impuestos. Es una jugada, desde mi punto de vista, excelente. Es una opinión, por eso. Pero este modelo podría llegar a Europa en un momento u otro cuando se vea. Bueno, veremos, no lo sé, no tengo respuesta, no lo sé. Es que, no sé, no veo a nadie en Europa con la fuerza para hacerlo. No lo sé. ¿Hay alguna duda más, alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra presencia.